test a un chico, un psicométrico, un test de inteligencia y me da 80 y yo decir, esto es por el plomo. No sé, la verdad que no lo sabemos, no podemos saber, ¿sí? Porque no sabemos cuánto hubiera tenido ese chico, pero sí se puede valorar poblacionalmente. Lo que sí es seguro es que si tenemos plomo y si hemos tenido plomo, hay una deuda social con esos chicos y quizás deberíamos trabajar más con estos chicos en la sobreestimulación, porque los chicos tienen la deuda más, ¿sí? Y esto sí que me parece es un tema importante que tenemos. Bueno, en los chicos con niveles de plomo en sangre por encima de 20 está probado el riesgo de reprobar algún año escolar es 3 veces mayor, el riesgo de ser percibidos como hiperactivos es 1,7 veces mayor, el riesgo de ser percibidos como niños que se distraen es 1,5 veces mayor. Me pasé por alto esto porque quería mostrarles la de la figurita. Pero fíjense que hay muchos estudios, esto está en nuestra guía de diagnóstico, tratamiento, prevención y gestión epidemiológica que mostró ahí la guía azul, que mostró el doctor Manuquian. Esa guía yo mandé acá al hospital 10 ejemplares, digamos un poco que habrán llegado y si no, las volveremos a mandar. Yo las entregué al hospital. Bueno, acá vieron. Digamos, esas guías están disponibles, digamos, hemos impreso 6.000 guías para distribuir en todos los CAPS del país. Y fíjense, este cuadrito está tomado de ahí, que ahí tenemos que riesgo aumentado para trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños de 4 a 15 años con promedios mayores a 1,3. Asociación significativa contra déficit de atención, riesgo para trastorno de déficit de atención, disminución del coeficiente intelectual con promedios de 2,1. Entonces, estamos hablando que cuando decimos punto de corte 5, los Estados Unidos dicen, bueno, 5 es lo que yo voy a tolerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si digo 2, me queda toda la población fuera, digamos, de la norma y tengo que atender a toda la población. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, ellos que hacen controles de plomo todo el tiempo a toda la población, dicen, bueno, yo voy a aceptar un 5% de mi población con un nivel de plomo elevado. El 5% de la población de ellos tiene plomo por arriba de 5. Entonces dice, bueno, tomo mi calcentilo 95. O sea, para mí lo normal, lo aceptable es el 95% de mi población. El 95% de mi población tiene plomo por debajo de 5, entonces yo tolero tener un 5% de la población con un valor más alto, ¿sí? Y me ocupo de ese 5%, ¿sí? El día que resuelvan ese 5%, porque eso va bajando en la medida en que se prohíbe el plomo para las naftas, se prohíbe el plomo para otros usos, lo bajamos y podemos decir, bueno, dentro de unos años el nivel tolerable va a ser 2, porque entonces estamos diciendo eso. ¿A qué voy con esto? A que el tema de la contaminación con plomo tiene que ser lo más bajo que sea posible, ¿sí? Entonces, hoy el Estado Nacional definió que va a aceptar 5 también, ¿sí? Como aceptaba hace 10 años atrás 10. Pero, digamos, esto no significa que no se pueda seguir bajando si uno quiere. Bueno, acciones sobre la fuente, digamos, ¿no? Estas son las recomendaciones que hicimos en el año 2005, medios de higiene y seguridad del trabajo, protección de los niños. En el año 2005 teníamos un proyecto de esta guía que hoy salió publicada en papel, digamos que está como mejorada, aumentada y actualizada. Esta es la guía que mostró hoy el doctor Manuquian, ese es el sitio web de donde la pueden descargar como un archivo PDF, pero también pueden acceder en papel si nos la piden. Y otra cosa que hicimos el año pasado fue definir los niveles que íbamos a considerar como indicadores de efecto y de exposición a agentes tóxicos para la notificación de los laboratorios del país. Esto también lo mostró el doctor Manuquian. Nosotros decimos, se considera elevada toda promemia igual o superior a 5 microgramos por decilitro. No existe un umbral de neurotoxicidad, por lo que no se puede establecer un límite de seguridad y por lo tanto no hay un valor de promemia sin efecto, habiendo registros de correlación negativa con índice de rendimiento académico. Esto está en la guía que hoy es el documento oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, la notificación obligatoria es para todos aquellos casos de niños menores de 18 años y mujeres embarazadas que tengan una promedio mayor a 5 microgramos por decilitro.
¿Qué significa que esto es notificación obligatoria? Que la autoridad de salud se tiene que enterar cuando aparece una determinación de plomo en sangre por encima de 5. Si hay que elegir una población para monitorear y hay que elegir una población vulnerable, entonces elegimos los niños y elegimos a las mujeres embarazadas. Esto surge bueno, hasta acá, el estudio del año 2005. Nosotros el año pasado tomamos conocimiento del estudio que hace URS para el plan preliminar, y este es un gráfico tomado del informe de URS sobre los metales con concentraciones máximas detectadas en material de fuente, suelo o sedimentos superiores a los niveles de referencia basados en riesgo para suelos de áreas residenciales. Esto para nosotros fue muy importante el informe de URS, porque la verdad es que no habíamos podido hacer con este nivel de detalle un análisis de riesgo en el año 2005. Claro, en el año 2005 nosotros no tuvimos ningún tipo de financiamiento. O sea, hubo un dinero del Ministerio de Salud de la provincia para pagar los análisis de laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero toda la gente que ustedes vienen ahí trabajando era la gente que trabajaba con su sueldo, ¿sí? Nosotros, la gente incluso de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también. Cuando se hace este estudio, nosotros nos enteramos de un montón de cosas, digamos, a las que no habíamos podido acceder, y es muy bueno el análisis de riesgo para la salud que aparece en el informe de URS. Entonces vemos que acá tenemos para suelo superficial, para SAO, para la fundición, para la estanciera, para el autódromo y para la zona costera, estudios de suelo superficial, de la fuente, de sedimentos, y todo lo que tiene crucecitas para antimonio, para arsénico, para cadmio, para cobalto, para cobre, para hierro, para plomo, para plata y para zinc. Vemos crucecitas en distintos lugares. O sea, y ahí estamos hablando, esas crucecitas significan valores altos para lo que se considera un valor de referencia basado en riesgo para la salud. No vamos a hablar de la toxicología de todos estos agentes porque no terminaríamos más, pero ¿qué dice el informe de URS? ¿No? Que nosotros lo tomamos este año para el pedido que nos hizo la Defensora General. Resulta una amenaza inaceptable de efectos cancerígenos y no cancerígenos la exposición en la fundición, en la estanciera y en el autódromo, no así en San Antonio Este, en la zona costera. Y esto tiene mucho más, digamos, de desarrollo, que no lo vamos a ver con detalle, pero sí habla de las formas de transporte, de las vías de exposición, de cómo estos metales que están en niveles altos para los niveles de referencia, digamos, pueden dispersarse por los vehículos, por la gente que camina por el lugar. Incluso, una de las cosas que dice el informe URS, tengamos en cuenta las partículas de suelo que se adhieren a la vestimenta de las personas y pueden ser trasladadas a los hogares. Bueno, muchas consideraciones interesantes. Plantea que los habitantes de San Antonio Este y del área circundante, niños y adultos, durante el desarrollo de las actividades diarias, están expuestos a suelo desnudo, en los caminos, parques, campos de deporte, escuelas y patios, y al polvo doméstico, las rutas de exposición. Y después, para cada uno de los lugares, hace un análisis de riesgo para la salud y concluye para los 3 sitios, para la fundición, para el escombrero y para el autódromo, que la amenaza es inaceptable de efectos cancerígenos. ¿Por qué de efectos cancerígenos? El plomo no es cancerígeno, por eso digo, nosotros no habíamos tomado en cuenta el arsénico, el cadmio, que sí son cancerígenos. Y si son cancerígenos, no tienen umbral. Entonces, lo que se evalúa es la cantidad de cánceres que podría atribuírseles, ¿sí? Y por encima de 5, de 1 por 10 a la menos 5, o sea, de 1 por 100.000, se considera inaceptable. Y este es el valor que toma en cuenta URS para hacer su
podrían tener un cáncer atribuible a la exposición a este contaminante en la condición. Claro, en la condición no vive mucha gente, ¿sí? Con lo cual, en realidad, desde el punto de vista poblacional, para San Antonio Este no es relevante, ¿sí? Porque eso sería si la gente viviera y estuviera expuesta a esos contaminantes. Pero ¿por qué nos parece importante traerlo a esta audiencia? Porque ese es el material que se va a remover, ¿sí? Yo les digo la verdad, cuando yo me fui de acá en el año 2005, yo dije que no toquen esto, ¿sí? Que lo tapen, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, cuando se remueve hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De hecho, cuando se hizo la remediación de la Pampa, yo me acuerdo, domingo a la mañana, me llamaban, me decían, Susana, está volando todo acá, ¿sí? Y yo decía, bueno, saquen fotos, ¿qué quieren que haga? Yo comprar el pan. La verdad es que no sé si eso era una percepción. Me decían, bueno, vamos a hablar con el fiscal Gómez de Tucumán, porque él está atento. Esas eran las cosas que pasaban. La verdad es que nunca pude ver, no vi resultados para decir eso pasó, no pasó, estuvo bien, estuvo mal, no sé. Pero son los miedos, ¿sí?, que se generan. Entonces, si vamos a remover todo esto, bueno, tengamos en cuenta que estamos removiendo material que constituye una amenaza inaceptable de efectos cancerígenos y que tiene una cantidad de plomo que va a producir niveles elevados de plomo en sangre de niños residentes, ¿sí? Porque eso ya fue analizado por URS. Si vamos a la estanciera, lo mismo, con otras cifras, 7 casos cada 10.000, digamos, ¿no? El plomo también, amenaza inaceptable de niveles de plomo elevados en sangre de niños residentes y factores determinantes, ¿cuáles? Antimonio, arsénico, cadmio, cobre, hierro y zinc, y arsénico en fuentes, suelo y sedimentos secos. Bueno, lo mismo para el autódromo, lo mismo. ¿Y qué cosa dice el informe de URS del Plan Preliminar de Remediación? Que se propone proteger la salud humana, priorizar la reducción de toxicidad y movilidad, integrar soluciones viables a intereses de la comunidad. Me parece que hay que rescatar esto, ¿no?, como propósitos para ver, bueno, digamos, cómo se hace, ¿sí? Yo creo que Abrapampa se pudo hacer porque yo estuve en Abrapampa, hice una misma evaluación que hicimos acá, allá lo hicimos toda la universidad, eso fue un índice de conflicto importante, pero no tenía una comunidad tan participativa. La participación de la comunidad no tiene que ser un obstáculo, ¿sí?, que nos tiene que permitir integrar las soluciones viables. Bueno, están definidos en el informe de URS los objetivos específicos de prevención de la salud humana. Digamos, están dichas cosas, digamos, obvias que hoy se mencionaron, digamos, cómo se tiene que monitorear y evitar la exposición, y evitar que haya esa amenaza inaceptable, y proteger de los transeúntes, y evitar el consumo de cosas contaminadas. Y, digamos, una de las conclusiones a la que llega el informe, que coincidimos, es que el cumplimiento del plan preliminar de remediación resolvería de manera definitiva el problema de la exposición indeseable a los contaminantes tóxicos en San Antonio. Digo, yo he escuchado y participado, es la primera vez que vuelvo a San Antonio y he escuchado que, bueno, que la ciudad avanza hacia ese lugar y que, por lo tanto, eso que yo decía de que, bueno, tápenlo y déjenlo limpito no es posible. O sea, para rectificar esa impresión que dejaron las palabras mías. Bueno, nosotros hicimos una serie de recomendaciones, digamos, en el informe que entregamos a la defensora, digamos, que quería compartir con ustedes con respecto a que probablemente, a pesar de que nuestros estudios se hicieron sobre plomo, que los estudios del año pasado tomaron algunas muestras para medir arsénico y mostraron algunos resultados altos, que probablemente haya exposición a otros metales, por ejemplo el cadmio, que hay que tener en cuenta que las exposiciones a plomo, aunque sean bajas, son sostenidas y que está demostrado que la exposición baja y sostenida baja el coeficiente intelectual,
y que estos son daños irreversibles, ya lo mencionó Manoukian, sobre todo en los 2 primeros años de vida. Entonces acá yo tengo que aclarar algo. Nosotros hacemos los estudios poblacionales con niños de 6 a 8 años y recomendamos hacerlo con niños de 6 a 8 años, pero porque es la población más accesible, porque es población escolarizada, porque es fácil hacer una muestra, ¿sí? Pero en realidad, si pudiéramos, deberíamos hacerla con los niños menores de 2 años, ¿sí? Porque eso nos daría una mejor dimensión de cuál es el riesgo de la... Nosotros no estudiamos en los niños menores de 2 años, recomendamos en el año 2016, cuando terminamos el informe, que se estudiara a los niños menores de 2 años que vivían en los hogares donde había un niño que había tenido un valor por encima de 10 en ese momento. No entendemos el descenso tan importante de las promedias de los chicos. Digamos, no entendemos cómo teníamos un 66% de la población con valores de promedio por encima de 5 en el 2005 y hoy tenemos un 3%. Yo doy algunas interpretaciones posibles en el informe. Digo, bueno, quizás la gente tomó tanta conciencia, ¿no?, que ahora se lavan tanto las manos y no van al lugar. La verdad es que yo no tengo una explicación para un descenso así, porque cuando leo el informe de URS, el escenario de exposición, digamos, no cambió, ¿sí? Es más, bueno, aparece con un nivel de detalle que nosotros no teníamos, pero no ha cambiado. Entonces creo que hay que buscar otras explicaciones para justificar un descenso tan significativo de los valores, evaluar la influencia de la sensibilización de la población y del cambio de las pautas de conducta. Bueno, digamos, ¿no?, el tema de que hay que hacer una evaluación en el ámbito escolar y sanitario, digamos, de este daño cognitivo y actuar en consecuencia. Bueno, vinimos con Fernando Díaz Barriga el mes pasado con la idea de ver si él puede ayudar, crear un centro que trabaje con estos temas. Y bueno, y las otras recomendaciones que se mencionaron: relocalizar las familias que habitan en la zona de riesgo, cumplir el tránsito de personas, prevenir la exposición al material que puede entrar en suspensión en las actividades de remediación y tener en cuenta esto, digamos, ¿no? En salud laboral nosotros decimos, la ley dice, señores, evalúe el costo de trabajo, si la persona va a estar expuesta a un riesgo, protéjala, denle los equipos de protección personal, capacítela, pero aunque haga todo lo que tiene que hacer, vigile. ¿Con qué? Con examen médico y de laboratorio, ¿sí? Entonces, creo que se tomen todos los recaudos posibles desde el punto de vista de la infraestructura, de los equipos, los DIVAC y los traslados, la vigilancia laboratorial y médica, independientemente de a quién le corresponde hacerla, si es la autoridad de salud, si es quien sea, a la autoridad de salud seguro que le compete, digamos, pero la vigilancia laboral no queda exhibida porque se estén cumpliendo las normas. En un lugar de trabajo, alguien firma que se cumplen las normas y uno una vez por año pasa, toma una muestra de orina, una muestra de sangre y le dice, mira, a vos te parece que estás haciendo todo bien, pero mira, los trabajadores tienen el mercurio alto, que nos queda el plomo alto, fíjate que hay algo que vos crees que estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo tan bien. Un recurso interesante es el que mencionó el doctor Manoukian, el que nosotros no lo usamos aquí en el año 2005, pero hoy lo estamos usando en la población de la cuenca Matanza-Riachuelo y en otros estudios. Es un equipo de lectura directa, digamos, permite con 2 gotitas de sangre que se toman de un dedo hacer una determinación con lectura directa y en realidad creo que es lo más recomendable. Hay que tener un montón de cuidados porque estos equipos se contaminan y empiezan a dar cualquier cosa. Pero permiten un screening, si uno tiene un valor por encima de 5, lo manda a un laboratorio de espectrometría de absorción atómica. ¿Por qué? Porque ese resultado de más de 5 quizás hay una interferencia y quizás hay otro metal que ahí está dando ese resultado de más de 5. Pero es me parece que es rápido, sencillo y económico y poco invasivo.
esta última cosa. Una experiencia importante antes de que nosotros empezáramos a hacer todos estos estudios y que conocíamos era en el barrio La Teja de Montevideo. El barrio La Teja de Montevideo tenía casas hechas, tapizadas con placas de batería. O sea, los nenes tenían 70, lo que veníamos cogiendo, paredes armadas, montajes de ventilación. Pero hubo un trabajo interesante. La que hoy es la profesora titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Química allá, hizo su tesis de doctorado en el año 2001 usando perros para hacer el monitoreo biológico del barrio. Y acá están las 12 familias que ella tomó para hacer esta presentación. Estas 12 familias de La Teja, lo que ustedes ven ahí como puntitos azules, son las promedias de los nenes de la familia. Y como cuadraditos rosa, son las promedias de los perros de la familia. Entonces, yo digo, bueno, quizás podemos ahorrarnos también el trabajo de pinchar a los nenes, ¿sí? Y como el perro, digamos, anda por todas partes y, digamos, en este estudio y en otros estudios que tomó como base la doctora Mañán, quizás se pueda considerar. Bueno, ya el doctor Manuel dijo que vamos a pensar cómo vamos a hacer el monitoreo. Yo cuando vi que había 2 perros hoy por acá, dije, sabían los perros que íbamos a decir esto, y vinieron también a estar representados en la audiencia. Bueno, y creo que una cosa muy importante es la participación de la comunidad, no para que esto se siga prolongando y no se termine de hacer nunca, sino para que lleguen a un acuerdo con respecto a lo que todos quieren que se consiga. Y ahora